Hola, hola, ¿qué tal? Seguimos con el bloque on-chain y tenemos ahora a Ángela Castelló. Ángela, ¿qué tal estás? Hola, ¿qué tal? Pues muy bien, encantada de estar aquí, muchas gracias. Bueno. Con Ángela vamos a hablar. Bueno, Ángela, CRO de Startup Valencia, es una tipa que lleva muchísimos años trabajando en temas de captación de capital, ayudando a startups y tiene muchísimo conocimiento de todos estos temas que interesan tanto a la gente del sector, ¿no? Todas las empresas tipo startup emprendedoras, el primer escollo en el camino seguramente, bueno, el primero o el segundo, pero de los primeros es buscar capital, ¿no? Buscar cómo se puede financiar esos primeros pasos, ¿no? Para poder, ese oxígeno que se necesita para poder resistir los primeros meses, ¿no? Y tú, Ángela, tú que llevas mucho en este tiempo, en este tema de la captación de capital y trabajando con empresas, con startups, con emprendedores, ¿cómo lo ves? ¿Cómo ves que se presenta el 2026 en este aspecto? Bueno, el 2026, la verdad es que es un año que se presenta con sus cosas positivas y sus cosas negativas, ¿no? La verdad es que en su momento tú y yo cuando hablábamos de todo esto decíamos, oye, ¿cómo lo vemos con respecto a 5 o 10 años, ¿no? Cómo ha cambiado la industria y bueno, pues al final es verdad que todo lo que esté vinculado con inversión está muy afectado por las macro tendencias mundiales. Es verdad que ahora mismo estamos en un contexto en el que es complicado, porque pues el dinero siempre que hay crisis es más bien conservador y esto perjudica a lo que es la inversión en startups porque bueno, pues ya sabemos que tiene asociado muchísimo riesgo, pero por otro lado es verdad que si hay algo que está claro que tiene el futuro es tecnología, ¿no? Con lo cual todas las empresas y todos los inversores de alguna forma están obligados a invertir y seguir evolucionando en todo esto, ¿no? Entonces te diría que hay muchas oportunidades, pero esas oportunidades es verdad que no están abiertas o no van a estar abiertas a todo el mundo. Yo me acuerdo, Ángela, es que, vamos, coincido completamente con lo que dices de que esto afecta muchísimo un poco las tendencias del mercado, ¿no? Yo he visto cambiar, y yo creo que esto afecta mucho a los VCs, ¿no? A los Venture Capital, la narrativa que está de moda, ¿no? Hace un par de años o 3 años era más un tema de los videojuegos, ¿no? Temas de juegos, todo lo que estaba conectado con el gaming era como lo que más apoyaban y, bueno, luego con la irrupción de la inteligencia artificial todo tenía que tener una componente de inteligencia artificial. ¿Tú ves que hay alguna narrativa que consideres que va a ser especialmente relevante el año que viene o vamos a seguir con todo el tema de lo que es inteligencia artificial dando la matraca? ¿Crees que hay sitio para la tokenización, que también ahora Sí, está irrumpiendo mucho, está empezando a ser más aceptable? o sea, aquí varias cosas, ¿no? Yo creo que la IA ya como sector individual, ¿no? Como sector único, eso ya ha dejado de existir. O sea, al final tenemos que aplicamos IA en todos sitios, ¿no? Entonces, y luego es verdad que la gente realmente que está haciendo IA es muy poquita. Entonces, bueno, esto de yo invierto en IA es, no sé, pues cómo decir, ¿no? Invierto en personas. Bueno, ya, pero esto es muy genérico. Eh, las nuevas tendencias que se vienen, todo lo que tenga que ver con defensa, es una pena, pero bueno, parece que estamos abocados a eso y luego es verdad que todo lo que esté relacionado con Deep Tech va a crecer muchísimo, ¿no? Entonces, es verdad que la parte de la tokenización y toda la parte de tecnología blockchain y Web3 va a seguir creciendo porque entra dentro de lo que es todo esto, ¿no? De esa parte deep tech y de esa parte de desarrollo más complejo. Hace unos años prácticamente todos los VCs estaban invirtiendo en software y ahora el software, desde que ha irrumpido la IA, pues cada vez sigue siendo potente, pero es muy difícil que veamos nuevos unicornios basados en software y es pues mucho más fácil que veamos nuevos unicornios pues basados en o agentes de IA o en, bueno, en fin, en todo esto que estábamos comentando. Sí, lo que pasa es que, bueno, pues no por hacerte challenge en eso, pero claro, yo veo, seguro que estás alineada con esto, ¿eh? Yo veo que cuando hablan de IA, en realidad, como tú bien dices, gente que trabaje en IA, ¿no? En nuevos modelos, en algo verdaderamente core, ¿no? Verdaderamente no replicable o no tan fácilmente replicable, hay cuatro, ¿no? Hay muy pocos proyectos en esta línea y la mayor parte de las propuestas de valor es que están utilizando IA en sus diferentes formas para crear pues modelos de negocio, ¿no? En general. Y yo creo que aquí también, claro, los venture capital que suelen invertir a largo plazo ven que es algo que está cambiando tan rápidamente que a lo mejor pues
pues como que no acaban de ver modelos ganadores, ¿no? Que digan, no, es que este tiene un modelo ganador porque no es replicable por los demás, no es fácilmente emulable y sin embargo están viendo que todo es replicable, ¿no? Con lo cual se están quedando un poquito ahí atrás. A mí me parece muy interesante, Ángela, lo que comentas de defensa, claro. Entiendo que es porque como hay este aumento en los presupuestos prácticamente obligado, ¿no? Por parte de los países de la OTAN, y entiendo que los otros grupos también estarán planteando cosas parecidas, se está metiendo mucha pasta ahí. Y esto conecta con los modelos, ¿no? O sea, el gran mapa del capital, de la inversión por parte de un emprendedor, y aterrizándolo yo un poco con lo que es el mundo de la tokenización y las startups que está buscando capital, ¿cuál sería, no sé si cambia mucho en el 2026, entiendo que no, pero cuál serían para ti los canales o las formas en las cuales deberían de estar mirando los emprendedores para financiarse? A ver, a nivel de conseguir inversión, yo siempre digo que hay que tener que diferenciar, por un lado, la pública y la privada. Dentro de la pública tenemos soluciones que son no dilutivas, es decir, que yo recibo financiación y yo sigo manteniendo el 100% de las participaciones, o lo que se conoce en el sector como el equity de mi empresa, o las dilutivas. Entonces, ¿esas qué significan? Que de alguna forma sí que voy a perder participaciones o que me las van a dar en modo préstamo, con lo cual seguiría siendo no dilutiva, ¿no? Y aquí es lo que tenemos con los ENISAs, los CEDETIs, los Neotecs, luego en España tenemos la suerte de que tenemos dentro de cada comunidad autónoma existen distintos instrumentos financieros que también están dando muchísimas ayudas, ¿no? Pues yo, por ejemplo, en mi caso, ¿no? Por ejemplo, si os hablo de la Comunidad Valenciana, está el Instituto Valenciano de Finanzas, pues que buscan para dar financiación a startups. Mi recomendación, siempre ir de la mano de distintos despachos de abogados que cobran 0 euros por hacer esta gestión. El emprendedor se despreocupa al 100% y al final esos distintos despachos de abogados lo que hacen es que si luego realmente consiguen la financiación para ti, ellos se quedan con un porcentaje, pero vas 100% a éxito y es una fórmula que está funcionando, la gente realmente está muy bien operativa. Es verdad que es interesante porque hace unos años ENISA vetó todo lo relativo a blockchain y tokenización. Y cualquier proyecto que fuera con estas premisas te lo rechazaban. De ahí un poco la importancia de que esto no lo puede hacer cualquiera, ¿no? Con lo cual yo de verdad no trabajo en ninguna despacho de abogados, pero siempre la recomendación. Es verdad que a día de hoy ENISA ha levantado por así decirlo, ese veto, ¿no? Que quizá tenía un poco hacia la industria y esto es como todo, ¿no? Yo creo que ese momento de que hubo esa depreciación de la tecnología, etcétera, eso pues jugó en forma negativa, pero que al final estamos hablando de uno de los grandes desarrollos de cara a futuro y de nuevo, ¿no? Como decíamos antes, igual que la IA va a estar integrado en muchísimas empresas, en muchísimos procesos operativos y la gente nos está preguntando si está haciendo IA, pues lo mismo va a ser con toda la tecnología alrededor de blockchain, alrededor de la tokenización y de todo esto, ¿no? Y luego, dime, os iba a decir, esto es un poco por la financiación pública, de nuevo, dilutiva y no dilutiva. Y luego la privada tenemos lo mismo, tenemos la financiación que es dilutiva, que es decir, yo recibo financiación a cambio de dar participaciones de mi empresa y la no dilutiva. Hablando de la dilutiva, aquí tenemos la tradicional, los Family Fools and Friends, que normalmente es esa primera ronda que intentas conseguir a través de familiares, amigos y, bueno, lo que se conoce como locos, ¿no? Que van a invertir en tu proyecto, que además a mí esto me encanta porque dentro de Tutelus creo que el Launchpad es uno de los más activos y los más buenos y eso equivaldría a ese Family Fools and Friends, ¿no? Gente que realmente es experta, que conoce muy bien cómo funciona y en cuanto huele un proyecto en fases tempranas dice, oye, esto que hay aquí es súper interesante y puede invertir, ¿no? Luego también hablamos de Business Angels, que son personas individuales que invierten en proyectos y luego ya entramos en instrumentos un poco más profesionalizados, los que son los Family Office, que al final representan a una familia
y entonces invierten y tienen su tesis, etcétera, normalmente suelen ser bastante conservadores, es decir, invierten pocas cantidades, pero es verdad que cuando a mí este tipo de inversión me gusta mucho porque suele ser una inversión muy profesional. Bueno, sabéis un poco cómo funciona aquí en España. La empresa familiar normalmente tiene mucho conocimiento de un sector en concreto, tiene muchos contactos y cuando invierten en startups les gusta meterse mucho en ese día a día, ¿no? No es solo dinero por dinero, sino que luego también se meten en la operativa. Y luego ya tenemos lo que conocemos como el VC, el Venture Capital, el Corporate Venture Capital y luego el Private Equity, ¿no? Entonces, estos tres al final serían como vehículos profesionalizados donde sí que un poco pues el objetivo que se tiene siempre al invertir en startups es sacar una rentabilidad, ¿no? O sea, yo invierto en esta startup porque yo entro con una valoración y cuando salga dentro de X años se supone que la startup habrá crecido y entonces la diferencia, ¿no? Es lo que, es lo que se llevan. Y aquí, bueno, yo siempre recomiendo el referente. Tienen ahí cualquier emprendedor, la información es pública, podéis descargaros toda la información de todos los VCs y los CVCs. La única diferencia es, una cosa es un VC, un Venture Capital, y el otro es un Corporate Venture Capital. A mí personalmente me gustan más los Corporate Venture Capital porque hay una corporación detrás y normalmente también se van a meter, suelen tener programas y cuando realmente te toca dentro de tu industria funciona muy bien. Y luego en la última pata tenemos el Private Equity. Private Equity básicamente son fondos que empiezan a invertir cuando las empresas son rentables, cuando estamos en EBITDA positivo. Entonces, es verdad, lo bueno de estos fondos es que son macrofondos con muchísimo capital disponible, entonces lo normal es que te puedan ayudar en todo ese crecimiento, tanto en fases tempranas como más adelante. Y es un poco por la parte dilutiva, ¿no? Es decir, que esta gente va a entrar y yo a cambio les voy a dar esas participaciones dentro de mi empresa. Y luego, cada vez está creciendo más la no dilutiva, ¿no? Hace unos años, también haciendo ese flashback de cómo estaba el mercado hace 5 o 10 años, pues hace 10 años, por poquito dinero, pedirte un 15 o un 20% de tu empresa era el día a día y eso a día de hoy no, ¿no? Entonces, cada vez vemos más como, por ejemplo, todos los bancos han sacado ya no solo fondos, que también tienen fondos, sino lo que hacen es que te compran deuda de tuya. Entonces, bueno, pues básicamente lo que están haciendo es te inyectan capital, te están comprando esa deuda a cambio de beneficios futuros y es una forma de poder financiarse sin necesidad de perder equity, ¿no? Y luego lo que se conocen como créditos de innovación abierta. Entonces, existen unos créditos de innovación que todas las corporaciones, cualquier SL o SA en España tiene. Entonces, hay corporaciones muy grandes que necesitan más créditos y lo que hacen es que se lo compran, esos créditos de innovación se lo compran a las startups que de base y de forma natural, ¿no? Pues simplemente por el hecho de ser una startup, pues ya lo tienes, ¿no? Entonces, de nuevo, aquí hay empresas que se encargan de estructurar todos estos mecanismos para poder recibirlo, ¿no? Es verdad que la no dilutiva normalmente requiere dos cosas. Cuando hablamos de deuda bancaria ya estamos hablando de proyectos bastante consolidados, porque ya tienes que tener, por así decirlo, de alguna forma sí que tienes que tener algunas proyecciones económicas reales, ¿no? Tienes que tener un histórico y ya tienes que tener un modelo consolidado. Y luego la parte de esos créditos de innovación que os digo, aquí tiene mucho que ver todo el desarrollo tecnológico que haya dentro de esas empresas, ¿no? Pues cuanta más complejidad tecnológica tenga, pues más puntos voy a tener, ¿no? Entonces, es verdad que a priori no es algo que tú desde el principio vayas a poder recurrir, pero es importante tenerlo en el mapa. Bueno, muy interesante. A ver, yo lo que veo también desde mi perspectiva, proyectando un poco todo lo que vemos con nuestros emprendedores en el máster de tokenización de Tutelus, lo que veo es que es difícil, si no estás dentro de la industria o si no has pasado por este proceso, ¿no? de emprendimiento alguna vez, entender por dónde empezar, ¿no? No sé si hay algún mapa o tienes tú localizado una especie de mapa de
todo esto que has comentado, ¿no? Porque sí, está al lado de, o sea, además lo has estructurado muy bien, la parte privada, la parte pública, la dilutiva, la no dilutiva, y dentro ya empieza ya como a ramificarse, ¿no? A haber muchísimas opciones que probablemente aplican en distintas etapas, ¿no? No sé, o sea, ¿hay alguno, te lanzo así la pregunta sin haberla preparado ni nada, pero ¿hay algún sitio, alguna forma de entender esto de una forma pues un poquito estructurada, con algún mapa? ¿O esto normalmente se hace a través de un despacho, como antes mencionabas, ¿no? Hablar con un despacho, que te cuenten ellos. ¿Cómo serían un poco los primeros pasos para alguien que es la primera vez que emprende y no conoce nada de estos caminos para buscar financiación, ¿no? Y tampoco A quiere ver, pegar la sí, casa de sí, sus padres o la casa de su familia o lo que no, sea, ¿no? no, y es que no hay que hacerlo, no hay que hacerlo porque, sobre todo, porque no estamos hablando de montar un negocio que conozco, sino que estamos hablando de hacer algo que no sé si va a funcionar. Precisamente por eso tiene esa disrupción tecnológica, con lo cual, desde mi punto de vista, creo que existen mecanismos como para ya empezar a invertir, ¿no? O ya empezar a arriesgar con todo eso. Al final hay que entender que cuando un emprendedor empieza, bastante hace cobrando prácticamente nada, como para encima tener que endeudar o arriesgar todo lo Dejándose los que... cuernos ahí, ¿no? Exacto. Entonces, dicho esto, a ver, luego en el fondo todo es más sencillo de lo que parece. Y como todo, una vez tú te consigues meter, en esto somos cuatro gatos, ¿no? Entonces, yo mi recomendación, no, la ronda de inversión siempre la tiene que gestionar los founders. Y normalmente la va a gestionar el perfil que adquiera el rol de CEO, que normalmente es el que siempre se dedica a levantar ese capital, ¿no? Entonces, esto no es algo que puedas derivar en ningún despacho de abogados porque, o en ningún otro agente. Ojo, también es mi opinión, ¿vale? Pero no suele gustar ni al emprendedor, o sea, ni a nivel interno por parte de los emprendedores, ni a nivel externo la percepción. Entonces, es verdad que esta parte de levantar capital es una parte muy importante y quita muchísimo tiempo, ¿no? Entonces, yo creo que lo primero al final es, pues dentro de cada área geográfica en la que estés ubicado, intentar poder encontrar distintos agentes que te puedan ayudar. Pues, por ejemplo, oye, pues ya te digo, pues en Barcelona está Barcelona Tech City, en Madrid hay muchísima gente que también puede ayudar, desde bancos a corporaciones como Guaira, etcétera, que llevan muchísimos años. En la Comunidad Valenciana también estamos nosotros con Startup Valencia, en Andalucía tienes un Málaga Tech, o sea, es decir, a distintas entidades un poco que te puedan ayudar a entender, ¿no? Oye, ¿por dónde empiezo? Porque al final aquí lo que es clave es sobre todo rodearte de gente que haya estado como tú, porque yo te puedo decir, mira, haz esto, haz lo otro, haz no sé qué, pero lo que te va a ayudar es que cuando yo te diga, no, mira, yo cuando hice esa solicitud, ten en cuenta que te ha pasado esto y esto. Con estos no hables porque dicen mucho, pero luego no hacen no sé qué. O estos, pese a que luego no les ves en ningún evento, resulta que son los que más apoyan. Entonces, esto es muy importante. Y luego, aquí, yo también siempre recomiendo el intentar conocer, ¿no? Yo qué es lo que haría. Si yo ahora, un poco entrando en el perfil del emprendedor que pueda estar dentro de vuestra comunidad. Hay una página web que se llama Crunchbase, que ahora luego la ponemos aquí abajo, pero básicamente, por ejemplo, ahí pues puedes buscar a distintos competidores tuyos y te puedes descargar quiénes son sus inversores, ¿no? Entonces, pues yo lo primero que haría sería contactar o con todos esos emprendedores, porque aquí nos sorprendería muchas veces escuchar lo que nos ayudamos entre competencia, ¿no? Entre gente que a priori crees que pueda ser tu competencia. Y luego también contactar a esos inversores. Y luego sí que es verdad que al principio es bueno el empezar o intentar tener mapeados los principales eventos tecnológicos que hay en España, en Europa, a nivel de inversores que pueden ayudar, ¿no? Que dentro de España hablamos de 3 eventos. Estamos hablando de ahora en febrero en el Mobile en Barcelona con 4 Years From Now, en junio en Madrid con South Summit y en octubre en Valencia con BDS, ¿no? Entonces, al final, pues esos 3 eventos es donde donde se van a concentrar el 90% de los inversores de España y de Europa, y donde más conexiones vas a hacer. Qué bueno. Te iba a preguntar, porque aquí, bueno, claro,
hemos hablado como de distintas etapas de madurez de estos emprendedores, ¿no? Pero el primer paso, es decir, entendido, ¿no? Todo lo que has comentado, de empezar a entrar en esos ecosistemas, empezar a hablar con instituciones, empezar a ir a estos eventos, participar en la medida en la que se pueda. Pero claro, el que empieza por el día cero, ¿cuál es su opción? Ir al FFF que has mencionado, ¿no? Los amigos, la familia y tal, que le dé un primer impulso, buscar algún tipo de, no sé, impulso inicial vía tipo CDTI o tiene que ir directamente a un business angel, convencer a una persona. ¿Cuál sería el primer paso que darías tú, Ángela? O sea, yo si no conociera absolutamente nada, me metería en un sitio donde hubiera comunidad. En un sitio donde hubiera comunidad y me pudiera rodear de gente, que esa gente no me tiene por qué invertir directamente, pero gente que hubiera pasado por donde yo estoy pasando. Rodearte de otros emprendedores que sepan y que te puedan ayudar. Creo que esa es la parte principal. O sea, exponerte y preguntar. Por ejemplo, algún Sí, sitio en Madrid que se te ocurriera que fuera de esas características o en Valencia, seguro que conoces alguno. Y si no, sí, el a gato te lo ver, chiva. el gato, sí, el gato que lo tengo por aquí, el gato lo podría chivar. Pues, a ver, en Madrid es que tienes muchísima gente desde proyectos como Patio Lab, tienes por ejemplo, en la parte de las Rozas, tienes las Rozas Innova, luego tienes a todas las corporaciones. Al final, Madrid, a diferencia de otros sitios, es verdad que no hay como un único agente, sino que pues al final normalmente todas las grandes corporates tienen su sección de inversión y su sección de, bueno, un poco de comunidad y desde luego me acercaría, por ejemplo, al equipo de Guaira, la parte de Telefónica, que llevan desde el minuto uno en España, fueron, si no recuerdo mal, la primera corporate que entendió un poco de qué iba todo este modelo y empezó a hacer cosas con startups, aunque su modelo ha crecido muchísimo. Entonces, bueno, pues me intentaría mover por este tipo de comunidades y luego también el Ayuntamiento y la Comunidad de Madrid seguro que tienen a distintas cosas, ¿no? En el momento que alguien tenga algún tipo de vinculación con Valencia, desde Startup Valencia podemos ayudaros también, o sea, nosotros nos dedicamos a eso, ¿no? O sea, es decir, yo no te voy a dar el servicio, pero te voy a conectar con gente que te pueda ayudar a hacerlo. Porque lo dicho, ¿no? Creo que incluso a la hora de decir, es que vale, imagínate, ¿no? Oye, esto lo voy a contratar con un despacho de abogados. Pues ¿con qué despacho de abogados? ¿No? Pues a mí lo que me serviría es hablar con mucha gente que me digan, pues mira, a mí este me ha funcionado por este, por este. Este está súper bien, pero no está especializado en blockchain. No vayas porque no te lo van a saber hacer y la tokenización siempre que lo han presentado han salido mal. En cambio, estos otros pues funcionan súper bien. Y al final también es formar parte de comunidades como la vuestra, o sea, de gente que se pueda ayudar y de conexiones que te puedan presentar a gente, pues hoy estoy yo aquí hablando, si alguien alguna vez me escribe un LinkedIn, un mail, un WhatsApp, un lo que sea, pues oye, yo encantada de ayudar y de intentar conectar, ¿no? Porque en general el mundo emprendedor tiene esa parte que es muy generoso. Entonces, lo dicho, con que tengas un sitio donde poder tirar, luego es muchísimo, muchísimo más fácil. Fenomenal. Dos preguntas más y ya cerramos porque se nos va ido el tiempo. Y siempre es un gusto hablar contigo y al final nos vamos un poco por temas paralelos y acabamos aquí dedicándole un montón de tiempo que hoy desgraciadamente no tenemos, pero ya haremos, Ángela, una sesión más larga para la comunidad de Tutelus donde veamos esto en mucho más detalle. Dos Claro. preguntas. Uno, América, la América hispana, que muchas veces, pues ya sabes que en nuestra comunidad hay mucha gente de Argentina, de Colombia, de México, y muchos son emprendedores. La verdad es que hay un espíritu emprendedor muy potente por allá. ¿Hay programas de colaboración, de desarrollo, de apoyo a este tipo de empresas si no están en España o en la Comunidad Europea? Esa sería la primera pregunta. Y la segunda pregunta es, efectivamente, ya que hablamos de tokenización y a veces a algunos les sale sarpullido porque pueda aparecer la palabra cripto en algún tipo de paper, ¿no? de presentación de la esta, ¿cómo ves tú que se pueda conectar o si va a pasar que haya una conexión entre el mundo público, privado y el descentralizado como una siguiente etapa, que nosotros ya hemos demostrado que eso se puede hacer, pero que es algo que todavía no está convertido en algo más, digamos, habitual, ¿no? Es algo como más, de momento, mucho más pequeño. Evidentemente hay mucha menos cantidad de capital para esto porque viene de bolsillos de personas
bueno, pues que a veces ni conocen demasiado, ni son inversores profesionales, ni se gastan millones en esto, sino que, bueno, son pequeñas inversiones, pero que digamos, el espíritu o la tecnología de la tokenización les permite entrar con cantidades más pequeñas, ¿no? ¿Cómo ves tú estos dos melones que te acabo de abrir? A ver, de los dos melones con respecto al primero, es verdad que todo lo que tenga que ver con inversión puede a veces ser más complicado, a no ser que dentro de la tesis de inversión de los distintos VCs o CVCs tengan presencia internacional y entonces les da igual, pero por ejemplo, en general te diría que de todas las empresas del IBEX 35, nosotros con todas las que colaboramos, que son muchísimas, todas buscan inversiones internacionales y todas lo que están buscando son soluciones globales. O sea, les da igual que seas de España, les da igual que seas de México, de Argentina, de Colombia. O sea, no es lo core, sino que lo que están buscando es una tecnología. Es verdad que muchas veces luego para articular esa parte de inversión, bueno, pues es más complicado, pero no tiene o sea, lo que es la parte de mercado sí que está 100% abierta. O sea, que podrían formar parte de distintos programas, podrían buscar distintas soluciones para que les, un poco para poder trabajar esa mejora interna, ¿no? Y luego, con respecto a lo otro, a ver, es un buen melón. Yo lo que creo es que la parte pública siempre va a ir por detrás de la privada, ¿no? Entonces, es verdad que cuando toda esta parte de Web3, de repente a la administración se le complica muchísimo el poder controlar, ¿no? Que ya sabemos que si queremos pedir un certificado, esto es completamente analógico y nos toca hacer colas bajo la lluvia y bajo el no sé qué, pero en cambio Hacienda todo lo que hacemos lo tiene súper bien controlado. Entonces, dicho esto, yo lo que creo es que al final estamos en un mundo ahora mismo súper cambiante, que la tecnología cada vez está ahí, entonces es verdad que las administraciones van a tener que acabar por abrir puertas y por aceptarlo. Entonces, ¿dónde está la clave? Para mí, en cómo de rápido se acepte a nivel privado. Es decir, en el momento en el que a nivel utilitario, ¿no? Que yo creo que esa fase ya se ha superado, la gente lo pueda estar utilizando de forma masiva, pues esto ya ha hecho, ¿no? De que todas las administraciones se abran y, oye, vamos a tener todo esto en cuenta, pero luego también va a tener una parte muy importante en cómo las grandes corporaciones lo están trabajando, ¿no? Entonces, cuando toda la parte privada realmente esté trabajando de esa forma única, pues esto también entrará en la parte pública que va a tener que entrar y sobre todo lo que va a tener es que dar facilidades, ¿no? Pero bueno, Sí. este ya te digo que es un melón muy heavy, muy grande. Fíjate, Ángela, aquí como reflexión ya casi de cierre, yo veo un modelo en el cual creo que encajaría súper bien el que un Guaira entrase en un proyecto y quisiese beneficiarse de ese crecimiento sin tener que poner ellos todo el capital, ¿no? Pero solo con el sello de ser un proyecto, digamos, impulsado por Guaira, si lanza una parte tokenizada en una forma u otra, ¿no? La que sea, les podría ayudar a llegar al inversor retail, dándole la ventaja al inversor retail de poder participar de esto. Y por otro lado, podría, pues de alguna manera, beneficiarse de ese impulso de todo el inversor retail que quisiera entrar ahí. Supongo que la barrera que hay en esta aproximación, que me parece la más lógica y la más potente, está todo el tema de los miedos, ¿no? Que por lo que sea la empresa no quiera verse conectada con un inversor retail que en un momento dado pudiera decir, no, tú me lo recomendaste o no. ¿Cómo ves tú esto? Ya cerramos con esto. Pues mira, yo lo que creo es que al final también es algo que va a terminar por cambiar. Es decir, igual que tú cuando inviertes en bolsa, inviertes a nivel individual, ¿no? Y estás comprando acciones de una empresa, pues esto va a ser lo mismo. Entonces, a todos nos parece súper normal tener acciones de Coca-Cola y que luego de repente, pues que Coca-Cola tenga un escándalo y entonces pues la gente decide comprar, decide vender y esto es un mercado libre, ¿no? Entonces, Claro. pues de la misma forma que habrá personas con una reputación pues cuestionable invirtiendo dentro de Coca-Cola y otras que serán maravillosas y la marca no se ve perjudicada, sino que va un poco su valor de acuerdo a el mercado y de acuerdo a sus actuaciones, pues yo creo que con Web3 va a pasar lo mismo. Es decir, que al final no sea algo que realmente que pueda estar perjudicando, sino que entre dentro de la fluctuación normal, ¿no? Entonces, yo creo que vamos hacia eso y lo único es, pues bueno, pues que quizá
se han dado, lo dicho, ¿no? Yo creo que de la guerra de Ucrania en adelante han sido años muy, muy complicados, han sido como muchos factores y bueno, vamos a ver realmente hacia dónde evolucionamos, porque esto es una, bueno, esto de la brújula de decir, bueno, pues no tenemos ni idea y simplemente yo creo que al final es una tecnología increíble que está ahí para ayudar, que es uno de los grandes desarrollos. Mira, justo el otro día estaba reunida con una administración pública y nos decían, queremos apoyar todo lo que tenga que ver con startups utilizando tecnología blockchain de la que se puedan beneficiar pymes y SMBs en España, ¿no? Oye, pues esto es súper buena noticia. Entonces, al final yo creo que está habiendo ese cambio y también creo que bueno, pues que cada vez más la gente que está trabajando dentro de este sector sabe de lo que está hablando y no es esto de, no, sino que no es la opinión de leer el periódico los domingos, sino que es gente que realmente entiende y sabe lo bueno y lo malo de cada tecnología. Me parece muy relevante eso que has dicho. No sé si se puede hacer ahí el disclosing de con quién estabas hablando, qué administración pública, pero me parece, vamos, me quito el sombrero por digamos, la visión, ¿no? Y estar abiertos a eso como debe ser. Al final, la palabra blockchain o cripto no tiene por qué ser algo negativo, más allá de que se puedan hacer cosas buenas o cosas malas con ella, ¿no? Pero bueno. Sí, pero como en todas las tecnologías, o sea, la IA es maravillosa, pero la IA también puede tener cosas súper malas y si hablamos ya de, por ejemplo, todo lo que nos viene en defensa, pues puede utilizarse de forma muy buena o puede utilizarse de forma muy mala, ¿no? Entonces, al final es ese doble que como todo en la vida, pues según quién lo utilice y cómo lo utilices, pues se puede hacer o para bien o para mal. Fenomenal. Pues Ángela, como siempre, un placer. Te agradezco un montonazo que hayas estado disponible, además en estado de buena esperanza, como dicen aquel. Así que nada, sí. Seguro que en el 2026 vienen cosas buenas. Seguro que sí, seguro que sí. Pues estupendo. Nada, muchísimas gracias. Gracias, Ángela. Y nada, seguimos en el Bloque On Chain. Bueno, buenísimo, ¿eh? Pero de todas formas, Miguel, yo creo que hemos hablado ya mucho de tokenización, de proyectos, de regulación. Tenemos que volver un poco al tema de DeFi, ¿eh? Vamos a volver al tema cripto y vamos a hablar de, si quieres, de otro de los fenómenos del año que más ha crecido, que tiene que ver con los mercados... que lo sé. ¿Cuánto quieres que apostemos? Vamos a hablar de mercados predictivos. ¿Te parece? Me parece buenísimo. Vamos a hablar del caso de Fútbol.fan, que tú conoces muy bien. Yo conozco muy bien el proyecto. Y vamos a ver de qué va todo esto. De todas formas, lo vamos a hacer tú y yo, así que mejor nos vamos, ¿no? Venga, vamos. Venga, vamos, anda.